Bien, entonces ahora nos encontramos en el día 13 de nuestra cuarentena aquí en el Perú, ¿no? Y ahora yo les voy a comentar una conversación que he tenido yo ayer con un primo mío, ¿no? Un primo que de hecho se pasó es peruano igual que yo, pero que vive hace probablemente 35, 40 años, qué sé yo, en Estados Unidos, hace como 40 años, ¿no? Más o menos 40 años que vive allá. O sea, se considera ya, se puede decir que culturalmente es un gringo, ¿no? En buena onda. Yo siempre, por si acaso, cuando utilizo la palabra gringo es en onda muy positiva, divertido, como algo bien. Cuando digo yankee es cuando es con cólera. Cuando digo gringo, no. Ese primo es partidario, defensor, fanático, podría yo decirlo así, del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿no? Y la conversación que tuvimos fue en realidad como bastante profundo, ¿no? Porque yo, por supuesto que yo sabía lo que estaba diciendo, lo que está pasando en este sentido, pero jamás me había imaginado qué tan fuerte puede ser digamos, la manera de pensar anglo. Yo no quiero ofender a nadie, no quiero decir algo que pueda ofender, ¿no? Pero yo creo que en realidad eso es un tema cultural, ¿no? Es un tema cultural. Eh, el hecho de que, por ejemplo, en países como algunos países de Europa, algunos países, en el caso en Norteamérica, en Estados Unidos, lo estamos escuchando nosotros en las noticias, se le está dando más importancia al capital que a las personas, ¿no? Esa es, digamos, la primera esencia, la primera diferencia en este tema. Nosotros, por un tema cultural, ¿ya? Los latinos, por ejemplo, vamos a decirlo así, en este caso Latinoamérica entera, España, probablemente Francia, Italia, ¿no? Le damos una importancia mucho más grande a nuestros familiares mayores, probablemente de la misma manera que en China también, en Asia también hay mucho de eso, nuestros familiares mayores que en esos otros países, como por ejemplo, qué sé yo, Alemania, Holanda, Dinamarca, Estados Unidos, ¿no? Eh, Eso se está viendo, eso es algo que probablemente todavía lo hemos sabido hasta cierto punto, pero nunca ha habido una prueba, una demostración tan grande, ¿no? A menos de que yo sepa, como eso que está ocurriendo en este momento, ¿no? Que es la pandemia del coronavirus, ¿no? Que dicho ese paso ya está a punto de llegar en prácticamente todos los países del mundo, porque según la información que yo veo por internet, están como que en 188, casi 189 países, no sé, más o menos esa cantidad de países, y los países, no digamos, creo que 198, dependiendo de la cuenta, ¿no? Porque hay países que son reconocidos, otros no tanto. Pero digamos que ya estamos prácticamente puestos ya en totalidad, ¿no? Ya es un mega pandemia, podría decir, o habrá la palabra pandemia absoluta, no lo sé. Bueno, entonces retomando el tema de mi primo, que de hecho soy primo, de hecho ese paso lo mando saludos a mi primo, no voy a decir tu nombre por supuesto, para no ser tan ridículo, pero bueno. Eh, Él defiende la política de Trump, ¿no? Que dice que, por ejemplo, lo primero, lo cual me parece que es lo más fuerte que yo escuché ayer con una... Bueno, no escuché porque fue la conversación digital por letras, de que en el Perú estamos, yo no sé si la palabra es locos o enfermos, porque en insane, la traducción creo que es como enfermos, pero los gringos lo usan como para, oh, you are crazy, ¿no? O sea, como una cosa así más light también. Y me dijo que estábamos, que era una locura, que era, yo creo que la palabra más correcta en peruanismo al menos era una locura, de que hayamos parado el país, porque el Perú está parado, prácticamente parado, eh, por solamente haber tenido 9 muertos. Pero creo que lo paramos inclusive con antes, o sea, creo que con 6, no me acuerdo, porque ahorita llevamos 15, han pasado 13 días de la cuarentena. ¿No? Que por qué habíamos cometido esa locura de parar un país en tan pocas personas. Y que en Estados Unidos eso no va a pasar, y que en Estados Unidos hay en ese momento, bueno, en ese momento hay 1.700, pero ayer había 1.500, ¿no? Entonces, desde la conversación la conversación de ahora, de hacer el video, ya cambió, ya murieron 200 personas. Pero claro, lo que él dice es de que él se basa en las estadísticas, ¿no? Él dice que tanta cantidad de gente muere por accidente, tanta cantidad de gente muere por fiebres, tanta cantidad de gente entonces, que no era una cantidad necesaria como para paralizar un país. Esa decisión no es invento de mi primo. Esa decisión, de hecho, fue parte de la política italiana,
fue parte de la política española y probablemente de muchos otros países de Europa, ¿no? No asustarse tan pronto, no parar sus economías tan pronto por temor a... Bueno, quizás fueron ellos los que cobraron, los que ellos, nosotros hemos aprendido de ellos, vamos a decir esto, ¿no? O sea, no parar la economía para no destrozar al país por una fiebre que estaba matando a gente en China, ¿no? Ellos simplemente no midieron que podía crecer tanto. Yo creo que es por ahí. Ellos ya cometieron un error. Italia y España. Ahora, Italia y España son los que más mencionamos porque al ser los países dentro de los países ricos de Europa, los más pobres son los más afectados, ¿no? Pero por cantidad de personas infectadas, Alemania también tiene muchísimo, pero claro, Alemania tiene un sistema de salud mucho más eficiente, entonces están salvando más vidas, más personas, ¿no? Tienen probablemente más camas, porque lo que está ocurriendo ahorita en el mundo, la mayor cantidad de gente que está muriendo, y eso hay que saberlo, no es tanto porque el virus es mortal, sino porque no se les puede dar la asistencia necesaria para poder curar este virus, ¿ya? Ese es el problema, que está muriendo más gente. Y por eso han dado este excelente ejemplo, que es cuando yo entendí todo, es el ejemplo de la botella de champán. ¿Cuál es el ejemplo de la botella de champán? Tú tienes una botella de champán que va a reventar, ¿no? Ya sabes que va a reventar, porque ya está el bicho, se metió, ya tú tienes una inteligencia humana de todo ese tiempo en evolución que sabes que hay este tipo de enfermedades. O sea, esto no te puede agarrar por sorpresa, porque esto ya ha pasado antes. Entonces tú, sabiendo, observando, siendo tú un buen presidente, siendo un buen líder de tu ciudad, de tu país, lo que fuere, de tu país, tú tienes que ir viendo cómo va tu sistema de salud. Vas a ser capaz de tú poder atender a 1000 enfermos, ¿no? Así no sean graves, no sea una enfermedad mortal, 100% mortal, vamos a decir, porque en realidad supuestamente este virus, de lo que sabemos hasta ahorita, de los meses que lo conocemos, que es nada, es supuestamente el 3% en mortalidad, ¿no? Vamos a decir. Entonces, tú tienes que tener, digamos, no estás pendiente en buscar la cantidad de lugares para depositar estos cadáveres, no, eso no es el tema es para atender a las personas para que se puedan curar, ¿no? Entonces, por más que tú tengas una buena salud, un buen sistema sanitario, va a llegarte un límite. ¿Por qué? Porque el truco de la botella de champán es no abrir la botella de frente y que todo salga, ¿no? Sino ir abriéndolo de a poquitos. Entonces, un poquito sale, los puedes atender, otro más. O sea, ¿por qué? La explicación que dio la señora Merkel es de que nos vamos a contagiar el 70%. Yo personalmente me gustaría que se contagie todo el mundo que pueda crear la inmunidad y que no se contagie ninguno que no pueda crear inmunidad, ¿no? Pero eso, por supuesto, que no lo decidimos nosotros. Eso lo decide la naturaleza. O en otras palabras, lo decide Dios. Dios como naturaleza, ¿no? No como una persona o como un ser superior, sino como naturaleza, que es lo que los agnósticos creemos. Entonces, eso es lo que está tratando de hacer, en este caso, el gobierno del Perú, por ejemplo. El ejemplo más representativo de Latinoamérica, vamos a decirlo así, el mejor ejemplo es definitivamente El Salvador, ¿no? El Salvador, por tener pues un presidente joven, yo digo, no sé, moderno, más metido con información, él ha estado pues más, yo creo que es eso, ¿no? Eso es lo que yo sospecho, porque yo no creo que el señor sea mucho más inteligente que cualquier otro de los líderes, no va por el tema de inteligencia, y las intenciones también, por supuesto, ¿no? Es información, ¿no? Yo creo que ese pata, Nayib Bukele, ha estado informado de lo que ha pasado y le ha dicho, no, compadre, esta vaina, si en España ha pasado esto, si en Italia ha pasado esto, esta hueá puede pasar acá. Esto ahorita viene por aquí, ahorita entra por cualquier parte. Supongo que él tiene que pensar que evidentemente va a entrar por Estados Unidos, porque Estados Unidos del Asia es nuestra puerta de entrada. Nosotros casi no tenemos vuelos directos al Asia en Latinoamérica. Creo que México tiene un vuelo, y Brasil, ponte tú, pero a Japón, y eso es todo. De ahí no hay vuelo. Una época había un vuelo de Panamá a Taiwán, yo me acuerdo, era Eva Air, pero a Taiwán, ¿no? Pero China, por ejemplo, solamente tiene vuelos a Estados Unidos y Canadá. Entonces, iba a entrar por ahí. Ahora, yo creo que en Estados Unidos donde más ha entrado ha sido por Europa, ¿no? Porque Mr. Trump es enemigo número uno de China, o sea, él odia a China. De hecho, él hasta hoy en día sigue diciendo como buen ignorante que es el virus chino, ¿no? Porque no hay nada más ofensivo que decir eso en esas circunstancias, ¿no? Porque, bueno, ya, ok, es culpa de ellos, pero ya, pues, o sea, puta, supuestamente, vamos a decirlo así, no es con mala intención, es una enfermedad, es una cosa, no sé.
Pero ya, bueno, eso puede ser motivo para otro tema, porque hay muchas acusaciones de que puede ser, a ver, esto... Bueno, no ha inventado el virus, pero la negligencia de que se haya convertido en una pandemia definitivamente ya se ha demostrado que sí es responsabilidad del Partido Comunista de China, ¿no? Que son quienes gobiernan ese país. Entonces, ese pata, él ha sabido que iba a pasar esto, ¿no? Que iba a entrar por Estados Unidos, El Salvador, y con Estados Unidos tiene pues, muchísimos vuelos y todo el tema, y él agarró, cerró sus fronteras, paralizó todo el país, y ha tomado un montón de medidas económicas que esperemos tengan un buen respaldo. Yo no tengo la más mínima idea de ese señor Nazario La Plata, porque no soy su secretario, y tampoco vivo en El Salvador y no sé tanto, pero sospecho yo que ese dinero está saliendo de un fondo, no solamente que lo tienen, sino que lo van a poder manejar a futuro, porque si no, no sería la gracia hacer todo esto de esta manera tan y después no poder pagarlo. Entonces al final pasó la pandemia y todo y va a haber todo un problema después, ¿no? Pero por supuesto que yo creo que estoy totalmente convencido y en ese sentido yo estoy totalmente de acuerdo con él. Para Nayib Bukele y para la mayor cantidad de salvadoreños y de latinoamericanos, nuestros ancianos, nuestros enfermos, ¿no? De otras enfermedades y las personas más débiles de nuestra sociedad son mucho más importantes que la cantidad de billetes que vamos a tener en nuestra billetera. Eso yo creo que eso es un hecho. Yo no sé si es un prejuicio lo que te estoy diciendo, ya, puede ser, no sé, usted piénselo, de que por ser latino uno es más allegado a sus familiares y los anglos no tanto, ¿ya? Definitivamente, por ejemplo, más de un caso, ha habido una alcaldesa o alguna persona de, creo que fue de Bélgica, de la región de Flandes, o no sé si era Holanda, que dijo de que ellos a los adultos mayores los iban a llevar a unos centros especiales, no, se van a quedar, perdón, miento, se van a quedar en sus asilos de ancianos para poderle dar espacio de los respiradores y todos estos sistemas para poder salvar las vidas de los enfermos libres para personas más jóvenes, ¿no? Eso yo no sé qué tan... Eso, por ejemplo, si lo dice alguien en Latinoamérica, yo creo que lo crucifican al día siguiente el pata, ¿no? O sea, allá parece que no ha sido tan grave, vamos a decirlo por ese lado, ¿no? O sea, entonces, bueno, volviendo al tema inicial de este señor Trump, se equivocó, ¿no? Se equivocó. Definitivamente Trump se equivocó en el sentido de que él eh, creyó que iba a ser una cosa mucho más suave, mucho más leve, por un lado. Por otro lado, su error no es el hecho de no haber atendido a tiempo, cuando ya él había visto la experiencia de Italia y Francia. El error de él es darle más valor al dinero que a la vida humana. Y eso es una realidad. Eso es una realidad que, aunque si nos ponemos moralistas, vamos a decir qué barbaridad, ¿cómo es posible que haga usted eso? Pero en realidad si uno pone a analizar su día a día, bueno, no sé su día a día, pero la vida de muchas personas están en ese tema, ¿no? Muchas personas valoran mucho más el dinero que la salud de desconocidos, por ejemplo, ¿no? Eso se puede ver pues en las grandes industrias del planeta que están produciendo y contaminando a la vez. O sea, producen algo para enriquecerse y poder vivir en esta vida, pero para poder subsistir, vamos a decir así, porque para eso es la economía, para poder seguir viviendo en esa vida. Pero al mismo lado se está atacando el medio ambiente, que es mucho más importante, aunque parezca mentira, que la economía, ¿no? Porque sin el medio ambiente, olvídate, o sea, no hacemos absolutamente nada, compadre. Eso es, el medio ambiente creo que es inclusive más importante que la salud, que es ya lo más importante, ¿no? Así que yo, así como último mensaje de este corto video del tercer día de cuarentena, quiero hacerles esa reflexión, ¿no? Si realmente es tan importante el dinero, o empecemos a replantearnos lo que es el dinero, ¿no? A darle el valor necesario, el valor más importante para el dinero. ¿Cuál es el valor? O sea, ¿para qué es importante el dinero? ¿Y para qué no es importante el dinero? ¿Y en qué situaciones y en qué circunstancias el dinero es secundario? Definitivamente el tema del medio ambiente es... O sea, si no existe el medio ambiente, no solamente es salud, sino que no hay vida. La vida es lo principal, entonces el medio ambiente. Y el segundo, para perpetuar la vida, es la salud. La calidad de vida, que es importantísima, ella vendría a ser economía. Pero yo creo que vendría a ser en un tercer lugar, en un tercer puesto. A mí no me parece que sea en un primer puesto. Esa es una opinión que yo creo que la comparto con mis
como no coterráneos, con mis, ¿cómo se dice las personas que hablan el mismo idioma? No sé. Los francófonos, iba a decir, no, la francofonía, no, en castellano no tenemos una palabra como para decir los miembros de la comunidad hispana, los hispanos, ¿no? En todos los hispanos es la palabra. Esa es la palabra. Sí existe, por supuesto, una palabra. Entre los hispanos. Es verdad, o sea, usted, si es hispano, cree que es más importante nuestros ancianos y nuestros débiles que nuestra economía. En otras palabras, ¿se sacrificaría usted su economía? ¿Se haría usted más pobre para salvar a las personas mayores de su familia? ¿Sí? Fácil, ¿no? Eso es fácil. La segunda pregunta es, ¿expondría, o sea, no expondría, sino perdería un poco de su dinero para salvar la vida de los ancianos y débiles de su ciudad, de su país? Gente que usted no conoce. Vamos a ver. Ahora, esa pregunta es bien personal y bien tonta, porque la decisión de eso no la va a tomar una persona en relación personal, la tiene que tomar un gobernante, ¿no? La tiene que tomar el jefe de Estado de un país. Y esa es la gran responsabilidad que tiene ese señor Trump, y exactamente igual Don AMLO, que ya por fin, y en eso agradezcan a ustedes, digamos, seguidores mexicanos, amigos mexicanos, familiares mexicanos, todos los que tenemos en México, de que ya este señor ha parado la mano, ya se dio cuenta. Yo no sé si se dio cuenta, o yo no sé si sus empresarios o las personas que le están, digamos, manteniendo su puesto en el gobierno, porque siempre es así, ¿no? Lo han dejado, ¿no? Me parece que va por ese lado, más bien. Puedo estar equivocado, ¿no? Puedo estar equivocado, porque nadie puede cambiar pues, de un día para otro, ¿no? O sea, no puede salir tú un día y decir, salgan, abrácense, no hay ningún problema, que esto, que el otro, y después decir que no. O sea, eso no existe, pues, y menos en una pandemia, ¿no? Yo creo que ahí otros han sido los que lo están manejando este señor. Este señor yo no lo había visto con tanto tiempo, con tantas veces, o sea, tan seguido. Cuando fui a México, estuve 2 meses en México, por supuesto que veía los periódicos, me enteraba todo, pero ahora sí como que lo estoy viendo todos los días porque claro, no tengo muchas cosas que hacer como todos ustedes. Yo creo que este señor es mucho más grave de lo que yo pensaba, ¿eh? Es mucho más grave, tiene un problema de, inclusive creo que de comunicación, ¿no? No sabe expresarse muy bien, qué loco, qué loco. ¿Cómo? ¿Por qué lo escogieron? Pero bueno, yo sé que en este momento hay muchos de ustedes que me van a estar odiando porque si hay insultos que yo recibí en este canal ha sido precisamente por esto, ¿no? Por estar en contra de este señor. Ahora, pese a esta situación, habrá gente que seguirá estando en contra mío, ¿no? En este caso, que seguiré escribiendo. Van a ver ustedes y vean abajo si hay comentarios de gente que me sigue diciendo que no me mete en política, ¿no? O sea, que no es que me insulten ni me dicen nada, en realidad no es tanto, es simplemente que mejor no me mete en política, ¿no? Pero bueno, hay políticas que uno se tiene que meter y políticas que no se tiene que meter. Yo creo que en este caso en particular, que por eso vuelvo a hablar de AMLO. Yo no sé si se dieron cuenta, pero un tiempo dejé de hablar de él, precisamente porque me habían hecho que me caí, ¿no? Ya para que yo haya hecho caso es bastante, ¿no? Pero me parece que ahora sí es justo y necesario hablar porque una pandemia ya no es un problema de tu país. Ya eso no, ya estás equivocadísimo. Si tú crees que el problema de la pandemia lo vas a solucionar, no, pues agarra, compadre, en ese momento y googlea. Cancela el YouTube si quieres, no, ningún problema, no me voy a enojar. Ajá. Y busca lo que es pandemia, ¿no? El significado de lo que es pandemia. Cuando el significado de la pandemia lo sepas, te vas a dar cuenta que eso tiene que ver todo el mundo. Yo soy parte de todo el mundo. Entonces es evidente que me tiene que preocupar y totalmente natural que yo emita una opinión al respecto, ¿no? Bueno, entonces terminando este pequeño video, creo que segunda vez que me despido. Espero que estén pasándolas con tranquilidad. Y yo lo que le pediría a todo el mundo es que aprovechen estos tiempos, no solamente para entretenerse, no solamente para aprender, para ver cosas, aprovechar el tiempo, digamos, de ocio. También investiguen acerca de lo que está pasando con el virus, ¿no? Eso creo que es importante, porque esto justo cuando no tenía que me agarro la cara, ¿no? Esto vamos a tener que tomar una serie de prevenciones, al menos por un tiempo. Esto por supuesto que el año pasado, el próximo año esto va a estar mucho más tranquilo, ¿no? Va a estar diferente, ¿no? Pero hasta que este virus desaparezca del todo, va a pasar un buen tiempo. Eso va a depender lamentablemente, de los AMLOs, de los Bolsonaros, de los Piñeras, de los Trumps. Y menciono esos 4 nombres porque son los 4 presidentes de los países grandes latinoamericanos de Estados Unidos, de los países grandes de América, que somos el lugar donde la infección nos está llegando recién, donde podemos
Lamentablemente los italianos ya la cagaron, ya cometieron el error, ya ahora tienen que apechugar nomás. Ahora cada día están haciendo más restricciones de tránsito, ¿no? Porque están más cagados. Eso es lo que tenemos que evitar nosotros, aprender del error de ellos. Nosotros tenemos la gran suerte que vivimos en el futuro de ellos. Para la cuestión del coronavirus, nosotros estamos viviendo en el futuro, ¿no? Y el pasado extremo podría ser China, por ejemplo, ¿no? Para aprender de lo que ellos han hecho. Tenemos esa suerte, esa gran ventaja de vivir en el futuro. Así que imagínese usted qué bacán cómo ha llegado la tecnología, porque eso es gracias a la tecnología, que ya podemos tener el canal el túnel del tiempo, ¿no? Porque a través del túnel del tiempo podemos ver el pasado. Entonces ahorita nosotros podemos saber, gracias a la tecnología, lo que pasó en China y poder aplicarlo ahorita. Así que muy chévere todo esto. Infórmense, aprendan, porque no quiero hacer mala onda, pero yo no creo que esta sea la última pandemia que nos va a tocar. Ahora, lamentablemente, para bien y para mal, nos comunicamos mucho más. Y las huevadas que hagan otros huevones, las huevadas que hagan otros huevones, las huevadas que pasen en otros lugares, como comerse pangolines en China, ya nos están afectando aquí. Y eso va a volver a pasar, porque hay que ser muy ilusos para pensar que la gente en el mundo tiene un poquito de criterio y conciencia planetaria o de salud. Muy poca gente tiene ese tipo de conciencia. Entonces, esto va a seguir. Eso probablemente la próxima aparezca en África. Y por supuesto, esperemos que nunca aparezca en nuestra región, porque ahí sí sería realmente una cosa muy, muy, muy terrible, ¿no? Latinoamérica es una región complicada, con demasiadas carencias, ¿no? Que no es muy agradable que nos ocurra una de estas enfermedades de este tipo, ¿no? Que son tan fuertes y sobre todo tan violentas, ¿no? Porque es una cosa porque cada día son así, aumenta de todo el tema, y es sobre todo extremadamente contagioso, ¿no? Yo no lo puedo creer, me parece increíble que en 3 meses haya salido un bicho por allá y ya está. Hay lugares en el Perú pero recónditos, así que para llegas en 8 o 9 horas de bus desde Lima y ya ha llegado el virus. Imagínense qué loco. Bueno, eso es también sinónimo de que estamos muy comunicados y muy unidos, pero también hasta lo mejor del mundo te puede traer problemas. Recuerde usted que hay mucha gente que muere de amor, o se mata o mata a otros por el más sublime de los sentimientos del ser humano. Así que todo puede pasar en el planeta Tierra. Bueno, entonces ahora sí yo me despido después de haber hecho ese pequeño video, creo que por 4ª vez. Y como les digo en todos los videos, nos vemos en un siguiente video. Adiós.